Continuamos con Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenida a este tercer observatorio de las finanzas del español Invertia. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, estamos precisamente en un momento en el que está a punto de cumplir un año al frente de la Asociación Española de Banca. No ha sido un año precisamente fácil para el sector, ha habido malas noticias pero también buenas noticias y parece que este año precisamente vamos a continuar con esa subida de los tipos de interés. Sin embargo, se mantendrá también una incertidumbre que no termina de despejarse sobre las consecuencias que puede tener sobre la economía. No sé cómo afronta la banca este año 2023. ¿Temen quizás algún aumento de la morosidad? Pues para la banca este es un año que yo llamaría el año de la normalización. Efectivamente ha empezado a subir los tipos de interés después de 10 años de tipos de interés en negativo o en cero. Ha sido una década verdaderamente anómala, esto no lo habíamos visto nunca y es una situación que ha tenido un impacto tanto en la economía como en las empresas como en el sector. De hecho, la rentabilidad de la banca durante esta década ha estado muy por debajo de lo que querrían los supervisores o de lo que querría el mercado. La rentabilidad de la banca, medida en términos de ROEs, ha estado en el 6% o por debajo para la banca europea, incluso ha llegado a estar por debajo del 4% para la banca española. Entonces ahora vemos los tipos de interés subir y estamos viendo cómo las rentabilidades se van recuperando. Lo vimos ya con los datos que presentaron las entidades de cierre de año del 22, donde ya hemos visto una recuperación de la rentabilidad, aunque todavía el supervisor nos dice que seamos prudentes, que no está garantizada la continuidad de estos buenos datos de rentabilidad. ¿Y por qué? Primero porque la subida de tipos se va trasladando poco a poco a nuestras carteras de crédito, por ejemplo la cartera hipotecaria en España, pues en realidad se va revisando mes a mes, ¿no? Cada mes se revisa una parte de esa cartera con los nuevos tipos. Segundo, porque hay algunos activos que pierden valor a medida que suben los tipos de interés, por ejemplo la deuda pública, con lo cual el impacto de estas carteras pues también se notará en los datos del sector. Y, en tercer lugar, también los costes. Los costes están subiendo, tanto los costes financieros para las propias entidades, muchas de ellas salen a mercado a financiarse y los costes de financiación también han subido para la banca. Y, por supuesto, los costes operativos. En España tenemos una banca muy comercial, una banca con una muy amplia red de oficinas. Fíjate que a pesar de la consolidación que hemos tenido en los últimos años de la banca en España, todavía somos la tercera red más densa de oficinas de Europa y la cuarta red más densa de cajeros. Bueno, todo este despliegue, digamos, físico que tenemos, pues también tiene unos costes que están subiendo con la inflación. Y por último, y quizás lo más importante, la subida de tipos lo que pretende hacer sobre todo es frenar la inflación y lo hace enfriando la economía. Ese enfriamiento de la economía también va a tener un impacto en el sector, en el volumen de actividad del sector y potencialmente también en la mora. Hasta ahora no estamos viendo un problema en la mora, la verdad que la mora sigue en mínimos tanto en España como en Europa. Posiblemente aquí hay tanto factores macro, ¿no? La economía no se ha desacelerado tanto como esperábamos y sobre todo el empleo está aguantando muy bien y esa es la variable más determinante para la morosidad. Y por otro lado, la gestión de las entidades, de las carteras morosas y del crédito, etcétera, pues es muy responsable y mucho más proactiva ahora. Se aprendió bastante de la crisis anterior. Bueno, en este contexto también ha pillado durante su presidencia, ha habido muchas críticas por parte incluso de miembros del Gobierno al sector, tanto por sus beneficios como por sus sueldos en un contexto de subida de los tipos. ¿Cómo acogen desde el sector estas críticas? No sé si quizás enfría un poco su relación con el Gobierno o sigue siendo buena. La relación con el Gobierno es continua, constante. Yo creo que hemos trabajado juntos en muchos ámbitos que son muy importantes para la sociedad. Hemos llegado a acuerdos para reforzar la atención a los mayores, para reforzar la presencia física de entidades financieras en la España rural y recientemente también para ayudar a los deudores que puedan tener problemas a la hora de afrontar la subida de los tipos de interés en las cuotas hipotecarias. Entonces, una relación continua y constante con el Gobierno. Y, por otro lado, esta relación continua también nos permite decirles lo que no nos gusta. No nos gusta el impuesto, no nos gusta la autoridad de defensa del consumidor financiero, no nos gusta cómo está configurada esta autoridad. Entendemos que podríamos hacer como otros países que han mejorado lo que ya hay, lo que ya existe, por ejemplo, los sistemas de reclamación que tenemos en Banco de España, en la CNMV o en la Dirección General de Seguros, se podría mejorar esos mecanismos y no crear una autoridad nueva que supone más costes, que supone también más incertidumbre para los propios reclamantes. De hecho, te diría que quizás un ejemplo en el que tendríamos que fijarnos es el ejemplo de Reino Unido, donde se creó una autoridad parecida
inicialmente estimaban que iba a tener 300 empleados, hoy tiene 3.000, y también el número de reclamaciones se ha multiplicado por 5 o por 6, porque al final genera un incentivo, al tener una tasa, genera un incentivo, una tasa que pagan las entidades, pase lo que pase, si se le da la razón al cliente o a la entidad, genera un incentivo para reclamar, y ya te digo que esto pues lleva a mucha litigiosidad, que es justo lo que pretende evitar la autoridad. Bueno, ha comentado el tema del nuevo impuesto, que ha sido quizás uno de los puntos de más tensión entre el Ejecutivo y la banca. Bueno, desde AEB han decidido impugnarlo a nivel, digamos, sectorial, al margen de las impugnaciones de los bancos. ¿Por qué han decidido hacerlo así? No sé cuáles son los puntos que consideran más injustos de este nuevo gravamen. Del impuesto, lo que te diría es que lo que más nos ha preocupado, y me ha preocupado a mí también, es el tono con el que se ha planteado este impuesto. Un tono que refleja o que parte de una base de que la banca está contra la sociedad, ¿no? Y que por eso pues, hace falta introducir este gravamen. Nosotros, ese tono nos preocupa, un tono de señalamiento, un tono bueno, de estigmatización con nombres y apellidos. Pero lo que también nos hace pensar por qué este impuesto está basado en dos falacias. Una falacia son los beneficios caídos del cielo, ya hemos hablado de la normalización que estamos viviendo y cómo bueno, los niveles de rentabilidad han ido mejorando, pero es una digamos, normalización de la rentabilidad. En nuestra opinión no hay beneficios caídos del cielo, lo que fue muy extraordinario fue la década de tipos de interés negativos que hemos vivido. Esa es la primera falacia. La segunda falacia es el rescate, seguimos hablando del rescate. Se rescató a los depositantes de unas entidades mal gestionadas, muy politizadas, que no tenían criterios de mercado, que tuvieron un problema de rentabilidad y luego, por tanto, de solvencia, y a las que también las entidades que están hoy aquí, las entidades fuertes, ayudamos en su momento con 25.000 millones aproximadamente de apoyo al Fondo de Garantía de Depósitos y 2.600 millones al Banco Malo, a Sareb. Con lo cual, las entidades que están hoy aquí lo que hicieron fue ayudar a las depositantes de las entidades malas. Así que el rescate me parece que no es una excusa para el gravamen, ¿no? Las cuestiones que nos preocupan del gravamen son temas económicos, tiene un impacto contraproducente en la economía, tiene un impacto malo a la hora de generar más crecimiento y más empleo. ¿Por qué? Porque nos resta capacidad a los bancos de dar crédito. Lo hemos cuantificado, 3.000 millones menos de beneficios serán 50.000 millones menos de crédito en la economía española en este momento. Y luego también tenemos algunas razones jurídicas, hay doble imposición, hay problemas de competencia y de discriminación frente a los bancos de otros países, en fin, que yo creo que hay muchas razones que nos hacen cuestionar este impuesto. Bueno, pese a todo, como comentaba usted antes, ha habido muchos acuerdos importantes este año entre el Gobierno y la banca. Uno de ellos es el que tomaron para apoyar a los hipotecados, tanto vulnerables como, digamos, que no están todavía en esa situación. Sin embargo, desde los bancos nos comentan que no se están recibiendo muchas solicitudes por parte de los clientes para estas medidas. No sé a qué lo achacan ustedes y si quizás están abiertos a poner en marcha alguna otra medida, como piden también algunos miembros del Gobierno. El acuerdo para ayudar a los deudores hipotecarios es un acuerdo bueno que logramos después de semanas de intensas conversaciones con el Gobierno, y además lo hicimos todo el sector, ¿no? O sea, tanto los bancos de esta asociación, de la AEB, como CECA, las excajas y las cooperativas de crédito también, participamos en esa negociación con el Gobierno. El acuerdo buscaba un equilibrio entre ayudar a los deudores que puedan tener problemas con la subida de los tipos de interés y también preservar el mercado hipotecario español, que le da acceso a la vivienda al 76% de los hogares españoles. No podemos olvidar esto porque es un porcentaje altísimo en comparación con nuestros socios europeos, incluso a nivel internacional. Entonces, este era el equilibrio que buscábamos con el acuerdo. Hoy nos están diciendo que no hay suficiente demanda. Es normal, es pronto, hoy no tenemos un problema de mora, lo hablábamos antes, el empleo aguanta bien y mientras que eso sea así no creo que vayamos a ver un repunte significativo de la mora. También es verdad que los tipos de interés además se van a ir viendo poco a poco, ¿no? Se van a ir repreciando las hipotecas mes a mes, con lo cual es pronto para valorar el acuerdo y en todo caso este acuerdo lo que tenemos que hacer es cumplirlo,
porque si añadimos ruido en torno a este acuerdo, si empezamos a pensar que hay que añadir medidas o quitar medidas o modificar medidas, lo que generamos es incertidumbre, es preocupación y es desconfianza. Y justamente lo que queríamos hacer con este acuerdo era generar un marco de certidumbre y de confianza para los deudores que tengan problemas con el pago de su hipoteca. Bueno, otro de los acuerdos a los que han llegado este año con el Gobierno ha sido el referido a garantizar la presencialidad de los servicios financieros en la España rural, en la España vaciada. No sé si podría contarnos un poco cómo va este proceso, porque creo que se dio un plazo de 6 meses a la banca, no sé si, bueno, está a punto de cumplirse creo que en un par de meses, no sé si podría contarnos cómo va el proceso. El compromiso en realidad es para un año, ¿no? Pero ahora te explico. Lo primero que hicimos fue medir dónde están esos municipios en los que hoy no hay presencia física de entidades financieras. Y al medir nos dimos cuenta que hay municipios, unos 243 municipios con más de 500 habitantes, de 500 ciudadanos, donde efectivamente hoy no hay ni una oficina bancaria, ni un agente, ni llega un Ofibus, ni hay un cajero automático. Y nos hemos comprometido en esos 243 municipios de más de 500 habitantes en dar una solución, ¿no? Posiblemente ya estamos en ello, se están instalando cajeros en algunos de ellos, en fin, ya estamos en ello. Es verdad que hay 12 meses para cumplir el acuerdo, los primeros 6 meses con licitaciones públicas de los ayuntamientos que nos tendrían que ceder espacios para poner los cajeros, y los siguientes 6 meses ya, pues si no hubiera con licitaciones públicas no cubrimos todos los municipios, entramos con algún cajero marca blanca que se está diseñando ahora. Y luego lo que también hemos hecho para los municipios más pequeños, de menores de 500 habitantes, es llegar a este acuerdo con Correos, por el que Correos lleva el efectivo hasta la última vivienda en el territorio español, y se han adherido muchas entidades, y tenemos buenos datos de Correos que ya nos están diciendo que el 30-35% de aumento de este tipo de servicios. Así que estamos muy satisfechos con cómo va, y enseguida, en unas semanas, yo creo que reportaremos con datos más concretos. Vale, los esperaremos. Volviendo un poco al tema de los tipos de interés, lo cierto es que hemos visto durante los últimos meses cómo sí se han ido trasladando al precio de los préstamos, pero no estamos viendo quizás con la misma fuerza ese reflejo en la remuneración de los depósitos de los clientes, y es algo que está suscitando algunas críticas. No sé si cree que este año podríamos ver algún cambio en este sentido, al menos desde la gran banca. Este es un tema en el que desde la asociación y como asociación bancaria no podemos hablar porque bueno, son las prácticas comerciales de cada entidad, y la verdad que ahí no podemos entrar. Tenemos unos protocolos muy rigurosos con la CNMC, como no puede ser de otra manera, ¿no? con autoridad de competencia, con lo cual no voy a hablar de eso. Lo que sí, quizás el contexto general en el que está sucediendo todo esto es un contexto de exceso de liquidez, porque como decíamos, venimos de 10 años en el que la política monetaria ha ido a inundar de liquidez el mercado, y pues en este año yo creo que es, como decía al principio, el año de la normalización. ¿Pero no temen quizás que los clientes busquen unas alternativas para el ahorro más allá de los bancos? Por ejemplo, ahora estamos viendo mucha emoción, digamos, con las letras del Tesoro. No sé si creen que podría haber un traslado, un desplazamiento de los ahorros. Mira, en este sector nos encanta la competencia en España. Nuestra banca siempre ha sido muy competitiva, nunca ha pedido protección de ningún tipo, por ejemplo, a la hora de competir con las Big Techs o con las FinTechs, se me preguntan mucho, muy competitivos, nos gusta la competencia, y en este ámbito pues también. Bueno, como decíamos antes, sí que está habiendo algunas críticas por este tema, junto con las críticas que están llegando también por los sueldos, por los beneficios. ¿Creen que todo esto puede de alguna manera minar la reputación del sector? Hablamos de reputación, pero primero quizás un apunte sobre el tema de la remuneración. Se habla mucho de la remuneración de los directivos de nuestro sector, de la banca, porque es la que hay el sistema de remuneración más regulado, más supervisado y con más transparencia. Año a año se presenta ante las Juntas Generales de Accionistas el plan de remuneración o los sistemas de remuneración de directivos y empleados del sector, y yo creo que tenemos obligación de transparentar hasta el último céntimo, todos, es que se sabe todo y lo estamos viendo, ¿no? Entonces yo diría que regulación, supervisión, transparencia y también comunicación e información a los accionistas, ¿no? Poner en valor, y son ellos los que votan,
es la garantía de que estas remuneraciones tienen que estar, como decía hace poco el José Manuel Campa, como responsable de la Autoridad Bancaria Europea, nos tenemos que asegurar que estén alineadas con el perfil de riesgo de las entidades, ¿no? Eso es lo que le preocupa al regulador y luego también decir que aquí en España tenemos bancos grandísimos, somos la sede de dos de los grandes bancos internacionales a nivel mundial y pues eso también se refleja en las remuneraciones. Pero yendo ahora a la reputación, que es un tema que nos importa mucho, ¿no? Yo creo que tenemos que insistir desde aquí en que se entienda la función intrínsecamente social que tiene la banca. Los bancos, su función es ayudar al progreso de las familias y de las empresas. Y de hecho, cuando no hay banca, no hay progreso, porque cuando no hay banca no hay inversión privada, cuando no hay banca no hay la capacidad de generar empresas, de generar empleo, de generar progreso. Así que creo que tenemos que recordar esa función intrínsecamente social de la banca. Y luego además cuando tienes una banca rentable, porque si no tienes una banca rentable no puedes hacer nada de lo que acabo de decir, y además tampoco puedes dirigir esfuerzos hacia los colectivos que más lo necesitan. Por ejemplo, ahora hemos hablado, ¿no?, de cómo hemos hecho un acuerdo para reforzar la presencia de las entidades en la España rural, hemos hecho el acuerdo para ayudar a las familias que puedan tener problemas con la subida de las hipotecas y he mencionado también el acuerdo que tenemos para reforzar la ayuda a los mayores. Y me quiero detener aquí un momento porque es un acuerdo muy importante. Todos estos problemas, el problema de la despoblación en la España rural o el problema demográfico, del envejecimiento demográfico y de a lo mejor de la digitalización, ¿no?, que está dejando fuera algunos colectivos, son problemas transversales, no son solo problemas de los bancos, pero desde el sector asumimos la responsabilidad de ayudar y de intentar, por supuesto, poner todos los medios para atender esta situación que es importante para la sociedad. Entonces, en cuanto a los mayores, estamos publicando ahora nuestro informe de seguimiento de este acuerdo que firmamos el año pasado con el Gobierno y aquí vemos que todas las entidades han tomado medidas, que más del 80% de nuestras oficinas han ampliado horario de caja para estar abiertos de 9 a 2 de la tarde, más de 6 millones de mayores han acudido a estos horarios de caja ampliados, más de 2 millones de mayores han sido atendidos por call centers con atención humana, con atención personal y un esfuerzo muy importante en el que estamos de verdad volcados en los últimos tiempos es en formar a los empleados de banca para atender con especial cuidado y atención a estos mayores de 65 años. Y de hecho te puedo decir que se han formado ya a casi 70.000 empleados de banca en el último año para atender con especial atención y con herramientas, ¿no?, más específicas a este colectivo. Estamos muy orgullosos de ello y yo creo que refleja muy bien el compromiso social de la banca española. Y para terminar, que nos estamos quedando sin tiempo, precisamente AEB junto a CECA, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, se han unido tanto para llegar a estos acuerdos con el Gobierno como también para el tema del impuesto. Se habla muchas veces de la posibilidad de que estas dos organizaciones se unan. No sé si eso es posible en el corto o medio plazo. Estamos colaborando en tantos temas juntos, todo lo que te he contado, la España rural, los mayores, el Código de Buenas Prácticas hipotecario, todo lo hemos hecho desde el sector, trabajando juntos, AEB, CECA y en muchos de los temas también las cooperativas de crédito, las cajas rurales, y creo que eso nos da mucha fuerza como sector. Y la verdad que a la fusión no le dedico ni un minuto, no nos hace falta ahora, lo importante es trabajar juntos y seguir resolviendo los problemas de la sociedad juntos. Bueno, pues Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca, muchas gracias por estar en este observatorio y nada, esperamos verla también el año que viene. Muchas gracias a vosotros. Gracias.